les iba a contar un poco de cómo yo llegué a estar con Radio Ambulante. Van a notar que tengo un acento medio rioplatense y es porque mis padres son uruguayos y yo me crié viniendo al Uruguay todos los años, pero nací en Estados Unidos. Por eso dijo Guillermo que vivía allá, y es por eso. Nací allá, me crié allá, pero venía todos los años. Entonces, bueno, ya les pido disculpas de antemano si digo algún disparate, espero que no me salga nada mal. O si es posible que me salgan unas palabras en inglés. Yo empecé con la radio después de la universidad. Me gradué y fui pasante en NPR. Eso es lo que ya habían hablado, la Red Pública Nacional, que viene a ser como la radio nacional de acá, que me parece que es una red, no solo una emisora. Entonces, de pasante pasé a productora y después trabajé por todo el país por unos 2 años, después en un programa en Los Ángeles, y hice eso por 5 años. Después pasé a una emisora que se llama KALW, que ustedes que escucharon la otra presentación, está basado en San Francisco y dio a luz en 99% Invisible, y trabajé ahí por 6 años como productora, editora, gerente editorial y diseñadora de sonido también, produciendo eventos en vivo y bueno, toda mi carrera, esto para decir que toda mi carrera me he enfocado en este estilo de periodismo, que es la crónica narrativa. Entonces, ¿qué es Radio Ambulante? Es eso, es un proyecto de periodismo narrativo en audio. Como han escuchado, si ya han escuchado Snap Judgment, This American Life, nos inspiró mucho This American Life. Estas historias que los protagonistas mismas están contando sus historias. Ellos son los expertos. Y algunos ejemplos de unas voces, como la voz de Noemí. Noemí es una historia de ella que viene de Colombia, que ella fue robada de su familia cuando era niña para ser sirviente en una casa de una familia. Y la abusaron y la trataron como una esclava. Aquí es una historia que pasó por los medios, pero aquí van a escuchar su voz, hablando de cómo se sentía en esos tiempos cuando era niña. A ver, yo tenía momentos ahí también bonitos. Entonces ellos tenían una finca en Anolaima llena de frutas y había un río, un arroyito. Y pues era mi único como desfogue, ¿no? De ir y sentarme allá y estarme un rato, y ya estaba un poquito más grandecita y como puedo no llorar. Y me sentaba a pensar, y yo pensaba que por qué me tocaba a mí esa vida tan dura. Pero bueno, pensaba que eso era la vida, pensé que esa era la vida normal de cualquier ser humano. Esa voz, esa perspectiva no se puede representar en la prensa escrita. No existe no me importa que seas buen narrador o buen escritor, no se puede representar, escuchándola de la única manera. Esta historia de los sobrevivientes, no sé si pueden leer bien, pero bueno, yo les leo lo que está diciendo. Los sobrevivientes, esta historia la lanzamos hace poco con Radio Lab, que es otra podcast, otro show de radio allá muy popular. Y se trata de estos dos personajes que se llaman Gerson y Joandra, que representan una comunidad que se llama frikis, los frikis, que son rockeros en Cuba. Me encanta ser rockera, aunque fuera contra la norma. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser rockera, porque es lo que siento. Y bueno, ¿qué pasó? Estos rockeros en los años 90 les tocó mucho la crisis del SIDA. Muchos porque abusaban de drogas o tenían sexo sin protección. Y lo más raro es que también en esos tiempos estaba sufriendo mucho el pueblo cubano por temas financieros. Y los que estaban enfermos lo ponían en un sanatorio especial. Y se vivía mejor adentro de ese sanatorio que afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Los frikis, que eran muy unidos, empezaron a autoinfectarse
con SIDA. Gerson aquí habla de cómo fue esa experiencia para él. Yo recuerdo que simplemente cuando me estaban poniendo la sangre esa enfermo, yo sé que ahí dentro de aquel baño ahí se me salieron las lágrimas, solas, así, se me salieron así por los ojos. Y no, eso no se me va a olvidar nunca. Y no todas las historias de Redimbulantes son trágicas, hay también historias muy cómicas y es un programa periodístico, pero narrativo en sí, que nos importa representar lo que es la experiencia humana, ¿no? Y algo que, bueno, se puede vivir en Argentina, se puede vivir en Cuba o en México, pero te toca, como que sí, a eso es mi que pasó también. Este clip es de una historia que se llama Miedo. A Londres llegué en octubre de 1996, sin hablar una sola palabra de inglés, por una carta que decía que estaba matriculado en el Hampstead School of English. Me acuerdo que me pusieron muy orgullosamente ni siquiera se llamaba Beginner, sino Elementary. En la primera clase aprendimos los colores. Blue, red, green. My name is Hernando. Pero así era, yo tenía 24 años. 24 años. Pero bueno, entonces, hemos logrado contar más de 40 historias por toda la América Latina, incluyendo 5, me parece que 5 de aquí de Argentina. Y le queremos presentar una, porque como tenemos a mi compañero aquí, Ariel Plasencia, él y Luciano Daniele producieron esta historia que se llama Somos Fabricantes. Entonces, se la vamos a presentar en vivo, ¿les parece? Bien, ¿sí? ¿Escuchan bien el audio? ¿Todo bien? Ok. A ver, un segundito. Esto sí necesitamos guión, perdóname, pero no lo puedo evitar. Soy Elio Sampelonghi. Nací el 2 de abril del año 33. Mi profesión es agricultor. El estudio llegué a tercer grado primario. Él y su hermano Jorge nacieron en un pueblito de Argentina, capaz que lo conocen, se llama Cabana, y está en una zona rural del estado de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Los hermanos crecieron durante los años 30 y ahí, en la media de la nada, se dedicaron a inventar máquinas. Ariel Plasencia y Luciano Daniele visitaron a Elio, que hoy tiene más de 80 años y vive en la misma casa y tiene el mismo taller de siempre. Ariel nos cuenta más. Buenas tardes a todos. Cuando llegué a casa de Elio, él estaba a punto de salir para misa. Me pidió que lo esperara y me dijo que ahí quedaban su casa y su galpón, abiertos, que me sintiera en libertad de mirar y agarrar lo que quisiera. Sin dudarlo, me metí en el taller y encontré el resumen de lo que había sido la vida de los hermanos Sampelungue. No solo los inventos y los artefactos que habían construido desde que eran chicos, sino además miles de pedazos de hierro, de madera, poleas, muchas herramientas, algunas oxidadas, otras no, y ese motor rústico pero fiel que le dio forma a muchos de sus inventos. Cuando Elio volvió de misa me encontró examinando todo el taller e intentó explicarme que esa misma curiosidad que teníamos nosotros era la que lo inició en el camino de los inventos. A pesar de su timidez, cuando le pregunté sobre su infancia, me empezó a describir este pueblo en el que creció. Era muy despoblado, había pocas casas, muy pocas. Después se agrandó más. Un pueblito lindo, muy tranquilo. A mí me gustó siempre Cabana. En el campo donde vivían no había luz eléctrica. El pueblo estaba más o menos a 2 kilómetros. Vivían, y aún hoy lo hacen, de la agricultura y la ganadería. Ni siquiera hoy en día hay agua potable. La sacan de un pozo. Y en esa época no tenían acceso a la radio. Muy de vez en cuando les llegaba algún que otro periódico de la capital de Córdoba.
Eran los comienzos de los años 40. El único contacto con el mundo exterior era la pequeña escuela a la que Elio iba con su hermano. Al no tener con qué entretenerse, Elio pasaba su tiempo acostado en el pasto viendo cómo pasaban los aviones fumigadores. Se obsesionó con los aviones. Cuando tenía 7, 8 años, bueno, se me metió en la cabeza de que quería hacer el avión. La pasión más grande de mi vida era hacer el avión. No era tanto el deseo de volar, sino de hacerlo y de verlo volar. Y cuando mi hermano era más grande, bueno, le comenté a él, y él dice, tú tenías mucho más entusiasmo a él de hacer el avión que yo que lo empezaba. Los hermanos Zampelungue se enteraron que existía una revista yankee que se llamaba Mecánica Popular y le rogaban a sus padres que se la consiguieran. Esta revista existió desde 1902 y su idea era introducir a los lectores en el hágalo usted mismo, enfatizando en cómo la ciencia y la tecnología se podían aplicar a la vida diaria. La versión latinoamericana de Mecánica Popular se comenzó a conseguir en Argentina desde el año 47 más o menos y fue uno de los pocos materiales de lectura que llegaba a manos de los hermanos Zampelungue. Modernícese, fabrique un avión. El avión metálico que usted puede construir. Usted también puede viajar de espacio. Titulares como estos dispararon la inventiva que Elio reconoce tener desde chico y que le fue transmitiendo a su hermano. Pero la afición por las hélices y las turbinas no fue fácil de poner en práctica. Tuvieron que aprender todo ellos mismos. La construcción del avión tuvo varios retos, pero uno principal, el dinero. Los Zampelungue lo resolvieron abriendo un pequeño taller mecánico en su chacra. Cuando hicimos unos pesos, salimos en busca del motor. Fuimos en un aeroclub. El que lo atendió, no sé si era el presidente del aeroclub o el dueño del motor. Y lo pregunta, ¿en qué lo va a utilizar? Queremos hacer un avión. Pero dice, ¿ustedes son ingenieros? Más que ingenieros. Y si lo hacen, no pretenderá que vuele. Bueno, salimos de ahí bastante desanimados. Esa experiencia empezó una relación complicada con el avión y su futuro. Los hermanos se dieron cuenta que al contar la verdad de sus planes, la gente se burlaba de ellos. Así que decidieron mentir y decir que el motor era para construir una lancha. Y ahí lo pudimos conseguir más fácil. Pero el que lo vendió el motor no estaba muy convencido. Se quiso llegar hasta la chacra nuestra. Y ahí comprobó que estábamos haciendo un avión, no una lancha. Hasta logró convencerlos de que dejaran su obra. Y así fue por un par de años, hasta que un buen día decidieron seguir con la construcción. Los problemas de la falta de recursos, de la energía eléctrica y hasta de la ausencia de planos fueron resueltos poco a poco. No había plano, no había nada de eso. Eso, pero revistas sí, pero no medidas, todas esas cosas, no había nada. Cuánto largo de un avión no lo tenía yo. Eso todo lo hacía el cálculo nosotros. Tiza en el suelo, sino por medio del palo y marcaba la forma que era el avión, nada más que eso. La noticia de que los hermanos Zampelungue habían vuelto al proyecto del avión no demoró en correr por el pueblo. Y cuando iban por el pueblo, la gente, algunos los cargaba, dice, con una tenaza y un martillo pretenden hacer un avión, no es posible. Bueno. Pero cómo lo desanima la gente, y estaría en su acierto, no sé, pero lo desanimaba cualquier cantidad. Que no iba a volar, que no iba a volar. Sí. Graciela Bartoli, una vecina de los hermanos, se acuerda muy bien de las opiniones divididas que había en Cámara. Sí recuerdo que fue todo un alboroto, no era simple decir, bueno, hizo un avión y va a salir volando. Gente le creía y gente decía, bueno, no, eso aterriza a tierra, viene a pique. Y otros, bueno, conociéndolo como eran ellos dos, apostaron a que sí. Después de 2 años de duro trabajo, la nave estaba terminada. Elio tenía 30 años y Jorge 20. Pero venía el gran problema. ¿Quién no volaba? Nosotros ni uno ni otro éramos pilotos. Tenían entonces que encontrar a alguien dispuesto a correr el riesgo de volar un avión hecho en casa. Según Elio, se enteran 2 pilotos de la localidad vecina. Era José Araya y Libro Bionde. Y se vinieron. Cuando lo vieron tan bien terminado que se tenía mucha fe que iba a volar bien.
Libero Biondi, piloto de profesión, todavía recuerda ese momento, aunque en su versión, los Zampelungue fueron quienes lo buscaron a él y lo convencieron de pilotear el avión. Y no había muchos aviadores en aquella época, era uno de los pocos. Así que vinieron a buscarme y me convencieron. Un día me invitaron para comer un asado y de paso volar el avión. Y me dijeron que estaban esperanzados que el avión volara, que querían ver si volaba o no volaba. Libero, ni lento ni perezoso, se animó a volarlo. Recuerdo que le dije, mirá, digo, Zampelungue, yo no me hago responsable si al aterrizar lo rompo. ¿Cómo hacerse responsable? Después del asado llegó el momento clave, ver si volaba o no. Bueno, en verdad que no fue tan fácil porque había un potrero de cerdos y para levantar vuelo sacaron un alambrado y al levantar vuelo el primer intento se plantó el motor y vuelo otra vez, la segunda también. Entonces me di cuenta de que tenía, por ejemplo, 10 litros de nafta o 15 y al cambiar de posición para levantar vuelo no entraban hasta el carburador y se plantaba y caía. Insistentes, tomaron la decisión de echarle 20 litros de nafta, a ver qué pasaba. Y ahí sí anduvo, sí. Lo agarraron y lo llevaron, sacaron afuera, y lo llevaron a punta del potrero. Y allá lo aceleraron. Qué alegría nosotros cuando lo vimos en el aire, pero el miedo era muy grande. No, cuando estaba arriba estaba un poco preocupado. Tenía miedo de romper el avión cuando aterrizaba, así que no tuve tiempo de mirar por dónde iba. Cuando aterrizó fue una cosa que no se puede contar. Claro, los Zampelungue para ellos fue un día espectacular porque lloraban y resulta que me llevó la sorpresa y yo ni sabía que pasé sobre cámaras de la preocupación que tenía para poder aterrizar y no romper el avión, ni sé por dónde pasé. Los recortes de los periódicos que todavía decoran el galpón de los Zampelungue reviven la hazaña. Y encima vuela fue el título del diario más importante de la región. Era marzo de 1964 y los pocos medios de la época cayeron a los pies de Helio y Jorge. Llegar a este momento había consumido todo en la vida de Helio y Jorge. El sueño que tuvo Helio cuando apenas tenía 7 años se materializó recién a los 30. En un lugar como Cabanag, en los años 60, un hombre de su edad ya tenía esposa e hijos. Helio ya se sentía demasiado viejo. Mirá si tendría pasión de hacer un avión, que tenía miedo de casarme. Porque, pobre, que alguna chica estaba por mirarme. Pero si digo, si tengo una mujer que no es contra el avión, se termina el sueño. Y digo, cuando después, a los 30 años, que voló el avión, bueno, vamos a estar novios más, que ya no nos miraba a nadie. Creo que sigue solo. Ese seguir solo de Helio es en realidad continuar codo a codo con el hermano. Pasar los días en la chacra con sus padres, la agricultura y principalmente el taller, dedicándole muchas de sus horas a criar nuevas criaturas mecánicas. Hicimos una turbina más de 20 años para perfeccionarla. Cuando vimos que más o menos tenía fuerzas para empujar, bueno, agarramos y le diseñamos un carruaje de 4 ruedas y lo pusimos muy arriba. Daba 40, 50 kilómetros, daba, pero el ruido era muy grande. Y una noche se lo da por pasarlo en el pueblo. Y la gente no estaba enterada de que nosotros habíamos hecho esa turbina. Y ya era media alta noche, casi estaban todos durmiendo. Se levantaban de la cama y salían afuera y empezaban a mirar para arriba, creyendo que era un avión, pero no era un avión. Hoy hay 2 helicópteros que inventaron que aún descansan en el galpón. Pero a estos sí que nadie se animó a pilotearlos. Sin embargo, Helio no quiso quedarse con la duda y recuerda que, por su cuenta, resolvió atarlos al helicóptero a un árbol y, como si fuese una marioneta, manejó a distancia los controles y hasta logró hacerlo despegar. Uno sí subí arriba, lo manejé, pero no lo largué, no lo pude largar. Lo estaban afuera y lo manejaba todo por cuerda, ¿no? Y lo aceleraba y lo levantaba.
La afición de Helio por los inventos siempre lo mantuvo un poco aislado de la comunidad de Cavanagh. Se peleaba constantemente con todos, pero siempre tenía a su hermano de su lado. Helio y Jorge contra todos los que decían que no podían lograr sus metas, desde que eran chicos. Hoy, Helio, con más de 80 años, le toca batallar con uno de sus más crueles oponentes, la soledad de sus días, porque hace 2 años aproximadamente su hermano Jorge falleció. Es mucha amargura, sí, pero duele la locura. No, pero en la vida no hay que quererse tanto. No sé si en un catecismo dice hay que quererse mucho más. No creo eso. Porque si vos no te querés tanto, no lo sentís tanto. Pero cuando lo querés, sí. Helio sigue trabajando en su taller y sigue soñando con máquinas. Combate el dolor de su artrosis trabajando. Y aunque no nos adelanta mucho sobre su nuevo proyecto, nos deja saber que está haciendo una carroza y que quiere sorprender una vez más a Cavanagh en los carnavales. Si anda, va a ser muy lindo. Yo la quiero pasar en fuera. Son las 6 de la tarde y le digo a Helio que ya me tengo que ir, que es hora de que vuelva a Rosario. Helio parece querer demorarme y que nuestro domingo se extienda. Me dice... Sí. Si sale mal, sale mal. Yo tengo un instrumento. El instrumento del cual habla es un acordeón que le regaló su padre cuando tenía 30 años, después de que el avión voló. Me cuenta que tomó clases particulares, lo saca y nos sorprendemos cuando esos dedos toscos que han manipulado un martillo de hasta 5 kilos empiezan a hacerlo sonar. Helio se guardó para el final la última gran sorpresa. Los únicos acordes que recuerda de memoria de aquellos años son los de un vals que se llama El Aeroplano. Fin. Esta historia fue producida por Ariel Plasencia y Luciano Daniele, que viven en Rosario, y esta historia fue editada por Daniel Alarcón y Camila Segura. Camila la produjo con mi apoyo. Bueno, espero que les haya gustado. Esto les da un poco más de una idea de cómo es una historia de Radio Ambulante. Tiene guión, claro, es medio formal estar leyendo de un guión, pero la idea es tratar de transmitir algo natural y hacer que resalte la personalidad y las anécdotas y la trama de una historia de una persona que lo vivió. A ver, tengo que cambiar el audio, perdón. En algunos momentos Ariel va a hablar un poco más sobre qué es colaborar con Radio Ambulante desde tan lejos, porque estamos basados en California, y espero que puedan aprender un poco de lo lindo y lo difícil de que es colaborar con un podcast internacional con pocos recursos basado en Estados Unidos. A ver, entonces, un poco para que los que no saben muy bien, la historia de Radio Ambulante, voy a repasar unos datos medio rápidos. Lanzamos en el 2012 con el apoyo de KLW, porque yo estaba trabajando ahí todavía, y trabajé ahí durante todos los años de Radio Ambulante. Y lanzamos una campaña Kickstarter, que ya me imagino habrán escuchado mencionado. ¿Kickstarter existe acá, en Argentina? Ideame, hay una cosa que se llama Ideame que es como similar. Similar. Pero proyectos culturales. Las cifras de Kickstarter definitivamente no son usuales aquí. Es increíble esto. Si ustedes se pueden meter a ver los proyectos impresionantes que propone la gente, tienen que aportar algo a nivel cultural. Y tiene que ser nuevo, me parece, que tiene que ser novedoso lo que están proponiendo, pero proponen discos, shows, programas nuevos, lo que sea. Bueno, hizo posible nuestra primera
primera temporada, vamos a decir. Y esto fue antes de que Roman Mars se puso a recaudar fondos en Kickstarter. Él tuvo la idea gracias a nosotros, porque por un proyecto de medios o de periodístico, nadie había recaudado tanta plata en Kickstarter. $46.000 era mucho en esa época. Ahora ya se pasó de los $600.000, pero en esa época era mucho. ¿Y qué nos ofreció ese ejercicio, vamos a decir? Porque no teníamos ni un minuto de contenido en ese momento. Estábamos lanzando con un collage, vamos a decir, de 2 minutos y una idea. Pero 600 personas aportaron plata. Para nosotros fue como que, bueno, tenemos una buena idea aquí. Queremos llevar la crónica narrativa a lo que es América Latina y hacerlo en español, y hay gente que quiere escuchar eso. Entonces, recaudar plata de tus oyentes te da esa oportunidad de decir, tengo una comunidad que cree en mí y cree en mi proyecto. Ahora, desde entonces, eso fue no hace tanto, hace 3 años, pero hemos logrado un montón. Más de 40 historias, que ya les dije, 4 eventos en vivo, que hacíamos lo que recién hicimos, que es más multimedia, una serie de entrevistas en inglés que lanzamos con PRI, que es otra red nacional de radio pública, vamos a decir, en Estados Unidos, y hemos dado varios talleres también de producción. Ganamos el premio Gabriel García Márquez de la FNPI en innovación, que para nosotros fue como, ahora sí llegamos, porque nos reconocieron a nivel internacional que estamos haciendo algo que vale la pena. Porque yo soy la productora, ¿ok? Entonces cuando yo estoy trabajando en el programa, estoy en mi cama, en pijama, haciendo... pueden preguntarle a mi novio, hasta la madrugada haciendo este programa, y te olvidas, esta es la cosa con el podcast, te olvidas que hay gente que está escuchando y que les gusta, y bueno, al principio nosotros no teníamos esa confianza o esa seguridad en nosotros. Ahora ya pensamos que estamos haciendo algo que vale la pena, gracias a los premios y a todos los comentarios. Tenemos un equipo internacional ahora. Al principio estábamos todos menos una, que es una editora en Bogotá, Camila, estábamos todos en California. Ahora yo estoy en Montevideo, gracias a una beca, estoy dando clases sobre esto, crónica narrativa, en la Universidad de Montevideo. Y tenemos representantes en Puerto Rico, en Chile. Entonces, ahora estamos por lo menos representando un poco más lo que es la región. Y hemos trabajado con varios equipos y shows y organizaciones geniales que nos han ayudado un montón. BBC Mundo, FNPI, This American Life, lanzamos una historia con ellos, The New York Times Magazine, ahora estamos haciendo perfiles con ellos, Radio Lab, hace poco lanzamos una historia con ellos, 99% Invisible, uno de los primeros que quisieron colaborar con nosotros en hacer una historia. Eso de la colaboración me parece mucho más fácil en este mundo de podcast, porque todos sabemos que no tenemos nada de recursos, los tenemos que compartir y apoyar uno al otro, ¿no? Entonces, en esto nos hemos enfrentado con varios mitos, y uno es no hay audiencia para estas historias en América Latina. Al principio capaz que sí, era verdad, porque no se escucha en la radio, es difícil de encontrarlo, esto de la crónica narrativa, y bueno, sabíamos que teníamos que crear una audiencia. No solo eso, ¿no? Es que ni en la radio, ni en internet. Y yo en ese momento, yo hablaba con mi familia en Uruguay y escuchan podcast, ¿saben lo que es un podcast? Y no se sabía, por lo menos en mi grupo. Pero ahora sabemos un poco más de quién escucha Radio Ambulante. Nosotros pasamos todos los programas por SoundCloud, que te dan muchos datos sobre tu audiencia. Es buenísimo, porque en realidad me parece que es gratis. Si no es gratis, es muy barato. Y este servicio te ayuda un montón. En el 2012, claro, teníamos 10.000 oyentes, pocos. Pero en 2014 nos acercamos a 1 millón de oyentes. Eso para nosotros fue como, wow, no lo podíamos ni creer. ¿Cómo pasó esto? Y solo en el último año, para aclararlo, se multiplicó 50 veces nuestra audiencia. Quiere decir que hay interés. Mientras que la gente se va enterando de lo que es Radio Ambulante, lo escuchan.
Y claro, nosotros nos tuvimos que organizar, lanzar historias regularmente, eso es muy importante en el podcast. No te quedes un mes y medio sin lanzar algo. Muy regular, cada 2 semanas. El año pasado nos organizamos bien y esto ayuda de que tu audiencia te siga siguiendo, siga contigo. También hicimos una encuesta de 800 personas y aprendimos algunas cosas interesantes. Casi el 60% de nuestra audiencia está en Estados Unidos. Interesante. Desde ese 60%, 50% son blancos, que es un término que se usa allá, pero no sé si se usa acá en América Latina. Quiere decir que no son latinos y ni hablan español como su primer idioma. Y casi 60% de nuestra audiencia ha ido a la universidad. Estas son cosas que uno puede usar para recaudar fondos, porque lo que podés comprobar es que tenés una audiencia de nicho, se dice así, de niche audience, y también comprueba que estando en Estados Unidos con gente que sabe y que allá en la red pública hay esta cultura de aportar, de dar plata, donar para tus programas favoritos. Entonces acá no, acá eso de, bueno, ahora tenés que pagar unos, no sé, $100 para seguir escuchando tu show favorito, no. Pero allá sí se suele hacer y hay muchas fundaciones que también apoyan contenido cultural. Entonces nosotros pudimos recaudar más fondos allá y obviamente por eso tenemos más audiencia allá. Pero también hay mucha gente aprendiendo a hablar español y ellos se han comunicado mucho con nosotros desde el principio, que este es un contenido interesantísimo, con acentos distintos, y para ellos les ofrece una manera de aprender español, no sé, más interesante de ver películas. Yo que sé, en la clase se suele usar. Y por eso creemos que Estados Unidos forma parte de Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de América Latina, con 54 millones de hispanos, ya fue. Esta idea de que Estados Unidos está en un lugar y los latinos en otro, no. Bueno, número 2, los latinoamericanos solo quieren escuchar historias de su propio país. Esto lo escuchamos mucho en el principio, como que, no, una historia con acentos de otro país, no sé, no voy a entender, es otro español, lo que sea. Bueno, hay un ejemplo muy interesante con esta historia, El estudiante rebelde, que fue producida en Chile. Este estudiante iba a dar un discurso en un instituto súper prestigioso de Santiago y decidió al último minuto, o no sé el último minuto, pero decidió, sin decirle a nadie, cambiar el discurso. Decidió que iba a criticar la historia y los fundadores del instituto y iba a dar un discurso totalmente lo contrario de lo que estaba ya aprobado para... Entonces, esto es un clip de él hablando de ese momento cuando se subió al escenario. Y llega un punto en el que digo, sin embargo, antes de seguir, me gustaría pedir perdón. Perdón a quienes me dieron la posibilidad del discurso, porque el que hoy día voy a leer es distinto. Y ahí queda en silencio teatro. Y bueno, después yo leí lo que tenía. Yo me acuerdo que leía impreso con letras súper grandes, por lo mismo, porque yo sabía que me iba a poner súper nervioso. Yo me acuerdo que yo leía, de repente se ponían a pifiar. Paraba, tomaba agua, escuchaba que ya podía seguir leyendo y leía, aplaudía un poco, paraba, tomaba agua, leía, terminé, muchas gracias y me fui a sentar. Yo no tengo recuerdos muy claros de qué hacía, quién miraba. Yo solamente me acuerdo que estaba el rector al frente mío y las luces que me apuntaban a mí, entonces yo no veía el público, solamente escuchaba las pifias y el rector. Bueno, es difícil entenderlo un poco, porque él habló súper rápido, pero habló súper lo chileno, pero lo interesante es que en las primeras 2 semanas, claro, los oyentes, la mayor parte de los oyentes eran de Chile, ¿no? Y aquí se representa que casi el 50% de Latinoamérica y 40% de los Estados Unidos. Pero si te enfocas en los oyentes de Latinoamérica, después de esas 2 primeras semanas, se empezó a difundir estaban muy en los medios esta historia. Se empezó a pasar por toda Latinoamérica y vimos que en el total casi el 50% de los oyentes estaban en Brasil. Como que, ¿quién hubiera pensado que gente en Brasil le interesaba lo que estaba pasando en Chile? También pasó con esta historia Postal de Juárez, que se trata de una mujer que nadie sabe quién es, que empezó a asesinar conductores de ómnibus, porque ellos, por ser cómplices de
se dice cómplice, ¿no? Cómplices en las violaciones de mujeres que estaban pasando en los ómnibuses. Una historia de México, ¿no? Bueno, 66% de los oyentes eran de Estados Unidos, eso es, bueno, cerca de México, pero si uno se enfoca en cómo va por país, casi tantos oyentes de Colombia, casi 20% de los oyentes, mismo con México, 26%, España, Perú, Chile. Quiere decir que ahora, y esto es algo que lo creemos mucho, en el Radio Ambulante lo decimos mucho, las fronteras políticas son reales, pero fronteras culturales y lingüísticas son fluidas. Ya es tan común y natural consumir algo acá que fue producido en Estados Unidos, o música de Chile, o bandas que vienen desde por todo el mundo, hasta en América Latina se consume más contenido extranjero, vamos a decir, que en Estados Unidos. Ahora es muy fácil acercarse a lo que es una identidad latinoamericana. El mito número 3 es que es muy caro producir este tipo de contenido, y esto ya han hablado mucho de esto. En nuestro equipo dependemos mucho de Dropbox para compartir archivos, Google Docs para editar nuestros guiones, gratis, ¿no? O con una cuenta de Dropbox, es fácil, $100. Hacemos todas las reuniones editoriales por Skype, y las grabadoras ahora con $150 ya te tenés una buenísima grabadora de alta calidad. Entonces, esto de que es muy caro crear este tipo de narrativa, no, lleva tiempo. Eso sí, es algo artesanal que estás haciendo. A veces tomamos meses en producir una historia, pero es mucho más accesible de lo que era hace 10 años. El mito número 4, que no hay plata para el podcast. Bueno, esta es un poco cierto. Es difícil encontrar plata, porque hace 13 años que estamos en esto y todavía no tenemos suficiente presupuesto, vamos a decir, para cubrir los beneficios de todo el equipo y que todos tengan un sueldo adecuado, ¿no? Pero lo que está pasando con esto, lo que la va a hablar mi colega Stephanie Fu, que lo que pasó con Serial, este programa, ¿se escucha de esto aquí? Lo que pasó con Serial, ¿ustedes saben lo que es Serial? Sí, ok, está. Sí, claro, esto fue un fenómeno mundial. Y, no sé, me parece que llegó a tener 5 millones de oyentes. Más que los programas No, ¿qué? Ah, ok, te voy a explicar entonces. Serial es una... Y Stephanie le va a decir más porque fue con el equipo de This American Life. Producieron una serie, un programa, un podcast, que no está basado en la radio, de 12 episodios que todos siguen la misma historia, investigando un crimen que pasó hace muchos años, y el tipo sigue diciendo que es inocente. Atrapó a la gente de una manera que nadie se esperaba. En Saturday Night Live le hicieron un skit burlándose de ella, salió en todos los medios. Ella, quiero decir, Sarah Koenig, que es la locutora del programa. Y yo para mí es como un testimonio de decir, sí, la gente quiere escuchar esto, lo quiere consumir, y ahora está prestando atención, ¿no? Las compañías o los patrocinadores, ¿no? Pienso que es una muy buena oportunidad de recaudar fondos. En Estados Unidos tenemos el lujo de tener fundaciones que apoyan este tipo de contenido, pero ahora tenemos que empujar a ver qué tipo de recursos existen en América Latina para esto. Sé que existe, la cuestión es cómo encontrarlos. Pero bueno, ¿qué viene para Radio Ambulante? Vamos a lanzar, bueno, ya estamos como versión beta en nuestra escuela Radio Ambulante online. Para los que quieren aprender cómo producir este tipo de contenido, ya se pueden meter. Para nosotros es fundamental enseñarles a productores y a periodistas a hacer este tipo de contenido. Queremos hacer más eventos en vivo, hacer una gira, a ver, que no sea una noche, pero ir por todo por Latinoamérica y también en otras ciudades en Estados Unidos. Queremos encontrar más voces únicas, como habían escuchado, y desde más lugares. Todavía no tenemos una historia de Brasil, por ejemplo. Es para mí una vergüenza, porque América Latina ya, bueno, en Brasil, ya casi la mitad. Pero bueno, estamos en eso.
y expandir nuestra audiencia trabajando con estudiantes de español, porque fueron los primeros para decir que este contenido nos encanta, cómo hacemos, cómo bajamos las transcripciones, es como la comunidad más como, no sé, ¿cómo se dice? Gung-ho, no sé cómo se dice eso, que más quiere ver cómo usar esto para aprender, ¿no? Y para ustedes, el momento es ahora de crear un podcast. Yo empecé a investigar un poquito y descubrí a Argentina Podcastera, que ustedes me imagino que ya lo conocen, y cada de estas fotos representa un podcast. Esto para mí fue como, no lo podía creer, de que ya hay tantos podcasts en Argentina. Es increíble. Esto es una comunidad que ya tienen que aprovechar de eso y seguir empujando a ver si pueden intentar usar otros estilos, a ver cómo hacen para recaudar fondos y para que crezca, ¿no? También a nivel global, vamos a decir, mundial, TED, la conferencia TED recién le dio un premio, el gran premio del año, a Dave Isaac, que es el fundador de Storycorps. Storycorps es un proyecto de entrevistas entre a dos seres queridos de 45 minutos y que se guardan esas entrevistas en la biblioteca del Congreso, vamos a decir, para preservar lo que es el testimonio de la gente común y corriente. Quiere decir, lo que yo creo mucho en esto, y es algo lo que dice Dave Isaac, es que cada persona tiene una historia, tiene algo para contar. Lo descubrimos nosotros y los dejo con esto. Cuando Daniel Alarcón, que es el que está ahí, nuestro productor ejecutivo, está con la camiseta verde ahí, estaba haciendo una nota sobre una boxeadora famosa en Perú. Y ahí estaba grabando, esperando que ella estuviera lista para la entrevista, y conoció a estos dos hombres que estaban ahí como muy interesados en lo que estaba haciendo Daniel, como que, y entonces él dijo, bueno, como buen periodista, fue y les preguntó, bueno, ¿y ustedes qué onda? Y empezó a grabar. Y Mayer Olortegui dijo esto. Esto te puede interesar. Mi hermano, ya en paz descanse, él fue la única persona que cruzó los Estados Unidos en canoa. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Esa no fue la que nos contó, pero sí conocimos una historia con él. Todo eso para decirles que existen las historias buenas, la gente tiene buenas historias, es cuestión de prestar atención y escuchar. Y eso es mi parte. No sé si hay tiempo para preguntas o que Ariel, quiero por lo menos que Ariel hable un poquito sobre lo que es colaborar con nosotros. Bueno, gracias. No, yo les quería contar más o menos cómo fue que conocí Radio Ambulante. No fue mi mejor experiencia porque fue justamente en 2012 más o menos, cuando todavía estaba tratando de asimilar el descenso de River. Fue que algo así como sadomasoquista intenté escuchar la primera crónica que produjo Radio Ambulante, que es con Cristian Alarcón, que no es Daniel. Yo venía de leer Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que es un libro de Cristian Alarcón. Entonces todo lo que veía en Cristian Alarcón tenía ganas de consumirlo. Entonces, bueno, ya te digo, más allá de que era una crónica del descenso de River, decidí darle play y la escuché, quedó ahí. Después la quise compartir, Radio Ambulante la reprodujo, la había bajado, no la tenía. Entonces pasó un tiempo, estaba viajando con Juan a un festival de cine en el interior de la provincia de Santa Fe y me dice, mirá que mañana cierra una convocatoria para Radio Ambulante, ¿por qué no mandás algunas historias? Llegué, viajamos, volví, entré en la compu, entré en la página de Radio Ambulante, que quizás ahí la pueden ver. Está como proponer las historias, que es muy accesible, así que no duden en escribirle a Cristian, a Martina, a Daniel, a Martina o a Carolina Guerrero. Es muy fácil, es radioambulante.org, ahí hay como un manual para proponer historias. Así que bueno, les mandé, quedó una historia al tiempo, me escribieron un mail, casi que ya me había olvidado de que había mandado la propuesta y empezamos a trabajar con esto que decías vos, con mucho tiempo, sin apuros, con esta historia que
la de los Zampelungue. Son historias que suelen quedar afuera de las agendas de los grandes medios de comunicación. Radio Ambulante no tiene inmediatez, no hay que hacer una crónica para mañana, no hay apuros, y Radio Ambulante rompe con o disminuye a cero los kilómetros que nos separan desde California a Rosario, desde Uruguay a Rosario, o Camila que está en Bogotá. Decenas de horas de estar conectado a Skype discutiendo si ponemos provincia o estado de Córdoba con Camila, discutiendo si la revista es yankee o es gringa, pero eso es todo un aprendizaje. Parece que va a ser una dificultad a la plataforma porque en Argentina no estamos acostumbrados a los podcasts, más allá de que está Argentina Podcastera y hay un montón, mañana vamos a estar hablando. El periodismo narrativo no está acostumbrado a la radio. Entonces, bueno, fue todo un desafío y termina siendo un aprendizaje. Ya les digo, no se trabaja ni con inmediatez ni con urgencias. Y bueno, no, quería destacarles esto, que más allá de las plataformas, los podcasts o escucharla online a través de SoundCloud o de la página de Radio Ambulante, la radio sigue manteniendo esa esencia, y hoy en este salón así oscuro pudimos teletransportarnos a Cabanag y al menos poder imaginarnos a los Zampelungue, a Libero Biondi volando ese avión en los años 60. Así que la radio sigue viva, y más allá de las plataformas hay que incursionar en ello. Solamente. Bueno, yo quiero abrir el espacio para las preguntas, aprovechando que tenemos a Martina y Ariel, con una pregunta que para mí es muy puntual, porque parece lo mismo, pero creo que son distintas acepciones. Hoy durante toda la jornada escuchamos hablar de public radio como sinónimo de radio pública, pero para nosotros radio pública es la radio que financia el Estado y es la radio del Estado. Cuando ustedes hablan de public radio es public access radio, es radio de acceso público. Sí. No la financia el Estado, ¿sí? Bueno, anteriormente sí. Hoy. Pero ahora lo que hacen, la mayor parte de la plata que financia NPR, vamos a decir, NPR, son los oyentes. Los oyentes aportan a las emisoras que vienen a hacer la red, ¿no? Son miembros, ellos le dan plata, los oyentes a las emisoras usan esa plata para comprar el contenido que produce NPR. NPR usa esa plata que viene de las emisoras, que son de los oyentes, y también compite para unas becas o premios, no sé cómo se dice, plata, fondos públicos que vienen del Estado. Eso sí, pero son como un 10%, un 7%. Y compiten con otras ONGs porque no es como garantizado. Entonces, sí, nosotros decimos que no tiene nada que ver con la BBC, por ejemplo, que sí está muy aliada con el gobierno y es así. Sí, financiada. Acá en Argentina la televisión pública la financia el Estado, la radio nacional, la pública, y cada provincia tiene su radio. Por eso quería especificar eso, que es un tema de término que hemos hablado mucho. Otra pregunta mía, y ya abro preguntas, pero que nos va a interesar. Cuando hablan de las redes de podcast, ¿hay alguna injerencia de la red en el financiamiento? Esto, pertenecer a NPR o pertenecer a Radiotopia, hace que cuando la red vende publicidad, a mí me llegue y me digan, bueno, entra esta publicidad y esto se reparte. Porque veo que, por ejemplo, todos los podcasts comparten auspiciante, hay MailChimp, hay 4 o 5 que se repiten en la mayoría. Son patrocinadores, sí. No, si es un podcast, va el podcast directo a los patrocinadores y le dicen, mira, quieren apoyar a esta temporada, o quizás una o dos episodios. Entonces MailChimp paga para ese espacio, que nosotros no le decimos publicidad porque ellos están donando la plata. Técnicamente no es publicidad, es algo que ellos donan a través de sus fundaciones. Ah, pero eso es supported. Exacto, que es muy distinto allá, porque no pueden existir comerciales o publicidades en la radio pública en Estados Unidos. Eso no se escucha y no... Pero digamos, de cierto modo lo hay. Normativamente no lo es, pero si no los nombraran no darían ese dinero. Eso sí, pero hay todo como una ética de elegir las compañías que vas a dejar o que vas a ir a buscar fondos de ellos, ¿no? Como que es muy importante dividir. No sé cómo explicarlo, pero es distinto, porque si vos nosotros decimos commercial o privado, lo que no sea público, bueno, si alguien te ofrece plata,
lo agarrás. Pero no es así en la radio pública, porque nosotros nos estamos aliando de cierta manera con esa compañía. Entonces, tiene que representar los valores del show o de la red. Y, pero, por ejemplo, hay muchos avisos de granola, no me parece que sea como... ¿Cuál? No en Radio Ambulante, digo, hay muchos podcasts que tiene snacks, los snacks saludables. Pero bueno, no saludable, no es Papa Chips, no sé, no voy a decir, no puedo hablar de los otros programas porque está perfecto. Siendo podcast, sos muy independiente. Yo estoy hablando más de las redes como NPR, las más grandes, ellas sí se enfocan mucho en eso. Y tenías otra pregunta. No, bueno, esto de las redes, y ahora abro, ya no quiero monopolizar la pregunta, pero esto me parece que lo del público era como muy central. Muy importante. ¿Alguna pregunta para Radio Ambulante? Diga. Sí, decían que el 60% de los que los escuchan son de Estados Unidos. Dicen que el 60% de los que los escuchan son de Estados Unidos. Pero los backers de Kickstarter, ¿hay algún porcentaje? Los que han puesto dinero de Kickstarter, ¿hay algún porcentaje acá hay gente de Latinoamérica que lo haya hecho? Sí, colaboraron. No voy a decir que fue la mayor parte porque en realidad no me acuerdo muy bien, ese dato no lo tengo. Pero más o menos me parece que más gente de allá, de Estados Unidos, me parece que es más. Pero sí colaboró gente de España, de Colombia, de Perú, porque fuimos a hablar con todas las redes nuestras, nuestros amigos, nuestras familias, los amigos de los amigos, y gracias a las redes sociales llegamos a difundir el mensaje a mucha gente en Latinoamérica. Pero sí, mucha gente ni sabía que era Kickstarter, fue muy difícil. También esa plataforma no está hecha mucho para la América Latina. Sería mejor usar la otra. Ideal. Claro. Ideal.m. Claro, porque me parece que tenés que... Que es una compañía privada, quiero decir. No, y no solo eso, tenés que donar a través de tu cuenta de Amazon. Es muy difícil donar a través de Kickstarter. Última pregunta para Radio Ambulante y tenemos que continuar. Desgraciadamente yo quedaría toda la tarde, pero ya viene This American Life y más tarde Parallel World aquí mismo. Última pregunta, ¿alguien quiere hacer? Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y gracias por el tiempo. Tengo tarjetas aquí, si quieren ver cómo es el guión, no sé, vengan a presentarse, me encantaría conocerlos. Los invitamos a quedarse mientras desarman los chicos de Radio Ambulante y ya arma Stephanie Fu de This American Life. Hoy tenemos jornada de podcast. Antes estuvieron de 99% Invisible, el amigo Sam, y de Snap Judgment Ana. Ahora fue el turno de Radio Ambulante, que nuevamente quiero agradecer a Martina, que tuvo 1000 vuelos y 1000 complicaciones para llegar, pero bueno, hizo todo el esfuerzo y aquí está y lo hemos disfrutado mucho. Mañana vamos a tener edición especial para youtubers, clase a cargo de Marito Baracus para profesionalizar tu video de YouTube. Vamos a tener un especial de Transmedia con Álvaro Liuzzi y Juan Romascarri. Y también vamos a tener podcasteros argentinos, redes de podcast argentinas, Seba De Caro y Luciano Banchero. Yo también quiero agradecer a Argentina Podcastera, que nos dio una gran mano con lo que fue la difusión de este evento y que rescato el trabajo que hacen. Si ya están listas, bueno. Bueno, es el momento entonces de presentar. Nosotros queríamos el momento 1 tener en este evento a el podcast, el patriarca de los podcasts, diría yo, que es This American Life. Todos quienes estuvieron aquí hablaron de la influencia de This American Life en su hábito, en su intención de comenzar un podcast, y creo que es un efecto que sucede. La mayoría de los que nos gusta el género escuchás This American Life y te pasa más o menos como cuando ves una banda y tenés 18 años y decís yo quiero hacer esto. Bueno, la mayoría de los que somos fans de This American Life lo vemos ahí, parece fácil, está el momento que grabás algo y te das cuenta que no te sale tan bien, que no es tan fácil, que no es ni soplar ni hacer botellas. Ira Glass, del mundo del podcasting al mundo del mainstream, hoy es entrevistado por radio, por televisora de distintos lados del mundo y se convirtió en una figura. La marca This American Life es una marca que nos muestra un contenido de altísima calidad. Stephanie Fu es una de sus productoras más importantes y creo que para nosotros es muy importante darle la bienvenida a este encuentro de la palabra. Muchísimas gracias, bienvenida Stephanie. Hola. Thank
Thank you so much for having me here. Un río, un arroyito. Y pues era mi único como desfogue, ¿no? De ir y sentarme allá y estarme un rato, y ya estaba un poquito más grandecita y como no llorar. Y necesitaba pensar, y yo pensaba que por qué me tocaba a mí esa vida tan dura. Pero bueno, pensaba que esa era la vida, pensé que esa era la vida normal de cualquier ser humano. Esa voz, esa perspectiva no se puede representar en la prensa escrita. No existe ninguna, no me importa que seas buen narrador o buen escritor, no se puede representar, escuchándola de la única manera. Esta historia de los sobrevivientes, no sé si pueden leer bien, pero bueno, yo les leo lo que está diciendo. Los sobrevivientes, esta historia la lanzamos hace poco con Radiolab, que es otra podcast, otro show de radio allá muy popular. Y se trata de estos dos personajes que se llaman Gerson y Joandra, que representan una comunidad que se llama frikis, los frikis, que son rockeros en Cuba. Me encanta ser rockera, aunque fuera contra la norma. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser rockera, porque es lo que siento. Y bueno, ¿qué pasó? Estos rockeros en los años 90 les tocó mucho la crisis del SIDA. Muchos porque abusaban de drogas o tenían sexo sin protección. Y lo más raro es que también en esos tiempos estaba sufriendo mucho el pueblo cubano por temas financieros. Y los que estaban enfermos lo ponían en un sanatorio especial. Y se vivía mejor adentro de ese sanatorio que afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Los frikis, que eran muy unidos, empezaron a autoinfectarse con SIDA. Gerson aquí habla de cómo fue esa experiencia para él. Yo recuerdo que simplemente cuando me estaban poniendo la sangre esa enfermo, yo sé que ahí dentro de aquel baño ahí se me salieron las lágrimas, solas, así, se me salieron así por los ojos. Y no, eso no se me va a olvidar nunca. Y no todas las historias de radioambulantes son trágicas, hay también historias muy cómicas, y es un programa periodístico ahí por 6 años, como productora, editora, gerente editorial y diseñadora de sonido también, produciendo eventos en vivo y bueno, toda mi carrera, esto para decir que toda mi carrera me he enfocado en este estilo de periodismo, que es la crónica narrativa. Entonces, ¿qué es Radioambulante? Es eso, es un proyecto de periodismo narrativo en audio. Como han escuchado, si ya han escuchado Snap Judgment, This American Life, nos inspiró mucho This American Life. Estas historias que los protagonistas mismas están contando sus historias. Ellos son los expertos. Y algunos ejemplos de unas voces, como la voz de Noemí. Noemí es una historia de ella que viene de Colombia, que ella fue robada de su familia cuando era niña para ser sirviente en una casa de una familia. La abusaron y la trataron como una esclava. Aquí es una historia que pasó por los medios, pero aquí van a escuchar su voz, hablando de cómo se sentía en esos tiempos cuando era niña. A ver, yo tenía momentos ahí también bonitos. Entonces ellos tenían una finca en Anolaima llena de frutas y había les iba a contar un poco de cómo yo llegué a estar con Radioambulante. Van a notar que tengo un acento medio rioplatense y es porque mis padres son uruguayos y yo me crié viniendo al Uruguay todos los años, pero nací en Estados Unidos. Por eso dijo Guillermo que vivía allá, y es por eso. Nací allá, me crié allá, pero venía todos los años. Entonces, bueno, ya les pido disculpas de antemano si digo algún disparate, espero que no me salga nada mal. O si es posible que me salgan unas palabras en inglés. Yo empecé con la radio
después de la universidad. Me gradué y fui pasante en NPR. Eso es lo que ya habían hablado, la Red Pública Nacional, que viene a ser como la radio nacional de acá, que me parece que es una red, no solo una emisora. Entonces, de pasante pasé a productora y después trabajé por todo el país por unos 2 años, después en un programa en Los Ángeles y hice eso por 5 años. Después pasé a una emisora que se llama KALW, que ustedes que escucharon la otra presentación, está basado en San Francisco y dio a luz en 99% Invisible y trabajé todo, pero narrativo en sí, que nos importa representar lo que es la experiencia humana, ¿no? Y algo que, bueno, se puede vivir en Argentina, se puede vivir en Cuba o en México, pero te toca, como que sí, a eso me pasó también. Este clip es de una historia que se llama Miedo. A Londres llegué en octubre de 1996, sin hablar una sola palabra de inglés, con una carta que decía que estaba matriculado en el Hampstead School of English. Me acuerdo que me pusieron muy orgullosamente ni siquiera se llamaba Beginner, sino Elementary. En la primera clase aprendimos los colores. Blue, red, green. My name is Hernando. Pero así era, yo tenía 24 años. 24 años. Pero bueno, entonces, hemos logrado contar más de 40 historias por toda la América Latina, incluyendo 5, me parece que 5 de aquí de Argentina. Y le queremos presentar una, porque como tenemos a mi compañero aquí, Ariel Plasencia, él y Luciano Daniele produjeron esta historia que se llama Somos Fabricantes.